Nunca imaginé que un día contaría mi historia así, no porque me avergüence, sino porque hubo un tiempo en que creí que mi vida era perfecta, que el amor bastaba, que la amistad era eterna y que la traición solo existía en las películas. Daniel era mi esposo, mi compañero, mi refugio, el hombre con el que compartí sueños, promesas y hasta los silencios. Lo conocí en la universidad, una tarde lluviosa, cuando ambos nos refugiamos en la biblioteca para escapar del aguacero. Él me ofreció un pañuelo, yo le presté un bolígrafo, y sin saberlo, ese pequeño gesto marcó el inicio de algo que parecía destinado. Durante años, fuimos inseparables. Estudiamos juntos, crecimos juntos, soñamos juntos. Él solía decir que yo era su mejor decisión, y yo le creí. Su manera de mirarme me hacía sentir que nada malo podía pasar mientras estuviera a su lado, y como si el destino quisiera añadirle un toque perfecto a nuestra historia, estaba Laura, mi mejor amiga. La conocía desde niña. Jugamos, lloramos, compartimos secretos y adolescencias. Era la hermana que la vida no me dio. Cuando conoció a Daniel, los tres formamos una especie de trío inseparable. Risas, cenas, viajes, cumpleaños. Laura incluso fue mi dama de honor. Recuerdo su sonrisa el día de mi boda, cuando me abrazó y me susurró: «Si alguien merece ser feliz, eres tú». Y yo le creí. Los primeros años fueron hermosos. Una casa pequeña, muchas deudas, pero aún más ilusiones. Despertar con él era mi rutina favorita. Las noches eran conversaciones, caricias y planes para el futuro. Había amor, confianza y una amistad que creía indestructible. Con el tiempo, los días se volvieron más predecibles. Las mañanas de café y risas se cambiaron por silencios apurados, por «llego tarde» y luego hablamos. El trabajo, las responsabilidades, la vida adulta fueron apagando poco a poco la chispa. Nada grave, o eso pensé. Laura seguía viniendo a casa. Era de esas visitas que no se anuncian, solo llegan y parecen alegrar el día. Traía vino, comida o simplemente historias que hacían reír a Daniel. A veces los veía compartir bromas y me hacía feliz que se llevaran bien. Después de todo, eran las dos personas que más quería en el mundo. Pero las risas empezaron a sonar distintas. No sabría explicarlo. Era una complicidad nueva, un ritmo que ya no incluía mi voz, miradas que duraban un segundo más, silencios que no sabía cómo llenar, y aunque algo dentro de mí gritaba que algo andaba mal, me negaba a escucharlo. No quería ser esa mujer paranoica, la que duda, la que revisa teléfonos o busca señales en cada gesto. No, yo confiaba, porque el amor sin confianza no es amor, ¿verdad? Una tarde, después del trabajo, llegué a casa y los encontré riendo en el sofá. Laura tenía la mano sobre el brazo de Daniel. Nada extraño, pensé, pero cuando entré, ambos se callaron. La risa murió en el aire, y por un instante sentí que algo invisible me empujaba fuera de mi propio hogar. «Hola, amor», dijo él, fingiendo naturalidad. «Hola», respondí con una sonrisa que no sentí. Esa noche no dormí, no por lo que vi, sino por lo que sentí. Era como si mi corazón supiera algo que mi mente se negaba a aceptar. Los días siguientes fueron iguales y distintos al mismo tiempo. Laura siguió visitándonos, Daniel siguió actuando igual, y yo empecé a mirar más de cerca. Pequeños detalles que antes ignoraba comenzaron a parecerme pistas: su perfume en la chaqueta de él, los mensajes borrados, las llamadas sin respuesta. Intenté convencerme de que exageraba, de que era cansancio, estrés, imaginación, pero había una verdad que empezaba a formarse como una sombra detrás de cada palabra, de cada silencio, y aunque no quería verlo, lo sentía. El amor de mi vida y mi mejor amiga compartían algo más que una sonrisa. Esa fue la primera grieta, la que parecía pequeña,
pero que pronto se convertiría en un abismo imposible de cerrar. Dicen que cuando algo va mal, el cuerpo lo siente antes que la mente. Yo lo descubrí en las noches, en esas horas donde el silencio se hace tan denso que hasta los pensamientos pesan. Daniel empezó a llegar más tarde. Decía que había juntas, tráfico o que simplemente necesitaba despejarse, y yo, como tonta, lo entendía, porque siempre fui de las que justifican al otro antes de escuchar su propia voz interior. Laura también cambió. De pronto estaba más ocupada, respondía mis mensajes con monosílabos y cancelaba nuestros cafés con excusas torpes. Pero curiosamente, cada vez que Daniel estaba reunido, ella también desaparecía. Coincidencia, me repetía, una tras otra, hasta que las coincidencias dejaron de tener sentido. Una tarde, encontré una bufanda en el asiento trasero del coche de Daniel. No era mía. Olía a perfume de mujer, uno dulce y caro. Él dijo que era de una compañera de trabajo que se la había dejado sin querer. Yo asentí, sonreí y guardé silencio. No porque le creyera, sino porque no estaba lista para escuchar la verdad. Esa noche, mientras él dormía, me quedé observándolo. Su respiración tranquila, su mano extendida sobre la cama como si nada pesara sobre su conciencia, y sentí rabia, rabia por no poder odiarlo todavía, rabia porque aún lo amaba, aunque cada parte de mí supiera que algo se había roto. Con Laura las cosas se volvieron incómodas. Cuando venía a casa, yo la observaba más. Sus gestos, sus risas nerviosas, su manera de mirar a Daniel. Era como si cada palabra suya tuviera una segunda intención escondida detrás. Un día, mientras tomábamos café, me dijo: «Últimamente te ves cansada, Martita. ¿Todo bien con Daniel?» «Sí», respondí, evitando su mirada. «Todo perfecto». «Qué suerte la tuya», rió suavemente. «Pocos hombres son tan atentos como él». Su frase me atravesó, no tanto por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si dentro de esas palabras hubiera un secreto compartido, uno al que yo no tenía acceso. Esa noche revisé mi celular una y otra vez, buscando algo, cualquier cosa que confirmara mis sospechas. No encontré nada, ni un mensaje, ni una pista, y fue ahí cuando entendí algo. Cuando alguien quiere ocultar una mentira, no la borra, la disfraza de normalidad. Los días se convirtieron en una rutina de sospecha y silencio. Él hablaba menos, yo observaba más, y entre los dos la distancia crecía como una grieta invisible. Una mañana, al salir del trabajo, decidí pasar por sorpresa a su oficina. Quería invitarlo a almorzar, hacer algo espontáneo. Cuando llegué, me dijeron que Daniel había salido hacía más de una hora. «Con una mujer», añadió sin querer la recepcionista, notando mi cara. Sentí que el suelo se movía. No dije nada. Solo agradecí y me fui caminando, sin rumbo, hasta llegar a un parque. Me senté en una banca, miré mis manos y pensé en cuántas veces había confiado a ciegas. Y me prometí que esa sería la última. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, decidí dejar de justificar lo injustificable. Y fue ahí, en ese momento, cuando empecé a prepararme, no para enfrentarlos, sino para enfrentarme a mí misma. Esa semana todo cambió. No porque Daniel hiciera algo distinto, sino porque yo ya no era la misma. Había pasado de la negación a la observación, de la ingenuidad a la sospecha. Y cuando una mujer empieza a mirar de verdad, nada puede seguir escondido por mucho tiempo. Era viernes. Recuerdo el olor a lluvia, el cielo gris y el aire espeso de esas tardes en que algo parece anunciarse. Daniel me dijo que saldría con unos compañeros del trabajo a celebrar el cierre de un proyecto. Yo sonreí, lo abracé y le deseé suerte. Por dentro, algo me decía que no debía dejarlo ir. Pero lo hice.
No porque confiara en él, sino porque quería comprobar si aún podía confiar en mí misma. Esa noche, Laura no contestó mis mensajes. Tampoco subió nada a sus redes, algo raro en ella, que vivía mostrando cada paso de su vida. Mi intuición empezó a gritar, literalmente. Sentía un nudo en el estómago, un presentimiento que me helaba la sangre. Tomé mi abrigo, el teléfono y las llaves. No tenía un plan, solo una dirección en mente, el restaurante donde Daniel solía ir con sus colegas. Cuando llegué, el lugar estaba lleno, pero mi mirada lo encontró enseguida. En una mesa al fondo, entre luces cálidas y copas de vino, estaba él, y frente a él, Laura. La risa de ambos fue como una puñalada. Era la misma risa de antes, la que llenaba mi casa, la que me hacía sentir acompañada, solo que ahora no me pertenecía. Era una risa compartida, íntima, cómplice. Me quedé de pie unos segundos, incapaz de moverme. Sentí el corazón en la garganta, la respiración entrecortada, el mundo entero detenido en ese instante. Ellos no me vieron. Y, por un segundo, pensé en irme, en fingir que no los había visto. Pero no pude. Tenía que enfrentar la verdad, aunque doliera más que cualquier mentira. Me acerqué despacio. Cada paso era una batalla entre el miedo y la dignidad. Cuando estuve a 1 metro de la mesa, Laura me vio primero. Su rostro cambió por completo, de la risa a un pánico congelado. Daniel giró y me miró. No dijo nada. Solo bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Vaya, dije en voz baja. Parece que el proyecto era más interesante de lo que pensé. Nadie respondió. El silencio fue mi confirmación. No necesitaba más palabras. Me di media vuelta y caminé hacia la salida con la cabeza en alto, aunque por dentro me estuviera rompiendo en 1000 pedazos. En la calle, la lluvia comenzó a caer, fría, pesada, como si el cielo también se desmoronara conmigo. Me quedé bajo el agua, sin moverme, sin llorar siquiera, porque el dolor aún no había encontrado forma de salir. Cuando llegué a casa, todo me parecía ajeno. Los cuadros, las fotos, las risas congeladas en las paredes, nada tenía sentido. Solo quedaba una certeza. La vida que había construido se había derrumbado, y los escombros tenían los nombres de las 2 personas que más había amado. Me senté en el suelo, frente a nuestra cama, y por primera vez en mi vida sentí odio. No por ellos, sino por mí, por haber ignorado todas las señales, por haber creído que el amor verdadero era sinónimo de aguantar. Esa noche no dormí, solo planeé, no una venganza impulsiva ni un arrebato, sino una forma de recuperar algo más valioso que su amor, mi dignidad. Esa noche no derramé una sola lágrima, no porque no doliera, sino porque ya no tenía lágrimas que darles. Me senté frente al espejo, miré mi reflejo y apenas me reconocí. Ojos vacíos, rostro tenso, labios sin voz. Y entendí que esa mujer que me observaba desde el otro lado no era débil, era alguien que acababa de despertar. Pasé el fin de semana en silencio. No lo confronté, no lo busqué, no le pedí explicaciones. Daniel llegó a casa el sábado por la tarde, fingiendo normalidad. Traía flores. Pensé en ti, dijo, con esa sonrisa que alguna vez me derritió. Yo solo respondí con una mirada que no necesitaba palabras. Las flores quedaron en la mesa, como testigos mudos de su culpa. A partir de ese momento me volví invisible. Respondía lo justo, sonreía cuando era necesario y fingía dormir cuando él llegaba tarde. Era como si viviera dentro de una película que ya sabía cómo terminaba. Y mientras él seguía mintiendo, yo empecé a planear. Sabía que no podía actuar impulsivamente. No quería ser la víctima que grita y suplica. Quería que mi silencio pesara más que su mentira. Así que esperé el momento exacto en que su seguridad se convirtiera en descuido.
Y llegó antes de lo que imaginaba. Una noche, mientras él se duchaba, su teléfono vibró. No lo busqué, no lo abrí a escondidas, solo lo miré. La pantalla iluminada mostraba un mensaje. No puedo dejar de pensar en lo de anoche. L. No necesité más. Tomé una foto del mensaje, la guardé y dejé el teléfono exactamente donde estaba. Después me fui a dormir como si nada, pero dentro de mí algo empezó a moverse, una calma peligrosa, la de quien ya decidió su destino. Durante los siguientes días seguí actuando normal. Preparaba su café, sonreía en la mesa, incluso hablaba con Laura por mensajes como si no supiera nada. Cada palabra suya era una puñalada disfrazada de cortesía, y cada una me hacía más fuerte. Mientras tanto, comencé a guardar pruebas, mensajes, llamadas, horarios, pequeñas mentiras que juntas formaban un mapa completo de su traición, no porque quisiera exponerlos, sino porque quería mirar a la verdad a los ojos. Una noche, me quedé despierta hasta tarde. Daniel dormía a mi lado, y ahí, en la oscuridad, supe que mi historia con él había terminado. Ya no sentía amor ni rabia, solo una paz extraña, la que llega cuando ya no tienes nada que perder. Al amanecer, preparé café, me maquillé, me vestí con mi mejor ropa y salí de casa, sin decir una palabra. No sabía exactamente a dónde iba, pero sí sabía de dónde estaba saliendo, de una vida que ya no era mía. Y mientras caminaba por la calle, respirando por primera vez en semanas, pensé, ellos eligieron la mentira, yo elijo mi libertad. Pasaron meses, no muchos, pero los suficientes para que mi mundo se reconstruyera desde los escombros. Me mudé de casa, cambié de trabajo y, lo más importante, me cambié a mí misma. Dejé de buscar respuestas en otros y empecé a escribir las mías. Abrí un pequeño negocio de decoración interior, algo que siempre quise hacer, pero que Daniel consideraba una pérdida de tiempo. Eso no da dinero, Marta, decía. Qué ironía. En menos de 6 meses, mi negocio empezó a crecer más de lo que él jamás imaginó que yo sería capaz. El éxito no vino rápido ni fácil. Lloré en silencio, trabajé sin descanso y enfrenté más dudas de las que podría contar. Pero cada día que pasaba, sentía cómo la rabia se transformaba en fuerza. Y un día desperté sin dolor, solo con esa sensación de calma que llega cuando sabes que sobreviviste, hasta que la vida, caprichosa como siempre, decidió volver a ponerme frente a ellos. Era una tarde cualquiera. Había sido invitada a un evento de empresarios locales para exponer mi trabajo. Vestía un traje elegante, nada exagerado, pero suficiente para que mi reflejo en el espejo me dijera: «Ahora sí, Marta, estás donde mereces». El salón estaba lleno, rostros desconocidos, copas de vino, conversaciones superficiales, y entre todo ese ruido, una voz que conocía demasiado bien. «¿Marta?», preguntó, dudando, como si no creyera lo que veía. Giré. Era Laura. Por un instante, el aire se volvió pesado. Ella lucía diferente, más pálida, más cansada, sin esa sonrisa segura de antes. Su mirada se encontró con la mía y sentí un leve temblor en sus labios. No supe si era culpa o miedo, pero me bastó con verla para entender que la vida ya le había cobrado su parte. «Vaya, ¿cuánto tiempo?», dije, sonriendo con serenidad. «Sí», respondió, intentando parecer tranquila. «Te ves distinta». «Lo estoy», contesté. Antes de que pudiera seguir, apareció Daniel. Sí, él. Con el mismo traje de siempre, pero con otra mirada, la de un hombre que había perdido más de lo que podía admitir. Se congeló al verme. Por un segundo, creí que intentaría hablarme, pero no. Solo bajó la vista, incómodo, como si el peso de mis ojos le recordara todo lo que había destruido. Laura intentó disimular. «Daniel, mira quién está aquí». «Marta»,
Él asintió en silencio, fingiendo una sonrisa torpe. Yo di un sorbo a mi copa y dije con calma, «Qué pequeño es el mundo, ¿no?». Nadie respondió. El silencio volvió a ser mi arma más fuerte, porque entendí algo. No hay venganza más poderosa que ver cómo el tiempo pone a cada quien en su lugar. Mientras ellos se alejaban, me quedé observando sus pasos. Ya no sentía rabia, ni tristeza, solo gratitud, por haber caído tan bajo una vez, porque sin esa caída nunca habría aprendido a volar. Esa noche, mientras cerraba mi presentación, el organizador del evento se acercó y me dijo, «Tu historia inspira, Marta. Se nota que has pasado por mucho». Sonreí y respondí, «Digamos que aprendí que la vida, tarde o temprano, siempre te devuelve lo que das». 2 semanas después de aquel encuentro, ya lo había dejado atrás, o al menos eso creía. Seguía concentrada en mi negocio, en mis clientes, en mi nueva vida. Había aprendido a no mirar atrás. Pero el pasado, cuando se siente olvidado, siempre encuentra la forma de regresar. Era una mañana tranquila. Estaba revisando correos en la oficina cuando mi asistente entró con una expresión extraña. «Marta, hay alguien que quiere verte», dijo, bajando la voz. «¿Cliente nuevo?» «No lo creo», susurró. «Dice que te conoce». «Muy bien». Y ahí estaba, de pie, en el umbral de mi oficina, con la misma chaqueta gris que usaba cuando todo terminó. Daniel. Por un instante no supe qué decir. Era como ver un fantasma, pero uno que el tiempo había castigado sin piedad. Había envejecido en meses, ojeras profundas, mirada vacía, manos temblorosas. Nada quedaba del hombre seguro que un día me hizo creer en él para siempre. «Marta», dijo apenas con un tono apagado, «sé que soy la última persona que quieres ver». No respondí, solo lo observé, esperando. «Necesito hablar contigo, solo 5 minutos». Contra todo instinto, lo dejé pasar, no por compasión, sino por curiosidad. Quería ver hasta dónde había caído. Se sentó frente a mí, nervioso. Miraba el suelo, como si el aire mismo lo aplastara. «Laura me dejó», dijo al fin, casi en un susurro. «Lo siento», respondí con calma, aunque por dentro no sentía nada. «No, no lo haces», rió con amargura. «Y tienes razón, no deberías». Me contó que Laura lo había engañado, que su relación se había desmoronado igual que la nuestra, solo que esta vez él estaba en mi lugar, que el negocio familiar que dirigía había quebrado y que ahora lo perseguían las deudas, que su vida, simplemente, se había derrumbado. Mientras hablaba, no podía dejar de pensar en una frase que siempre me repetía cuando estábamos juntos: «El que controla las emociones, gana». Y ahí estaba él, roto, derrotado, sin control de nada. Cuando terminó, me miró directamente. «Marta, yo sé que te fallé. Y no hay un día en que no me arrepienta. Solo vine para decirte que fuiste lo mejor que tuve y que ahora entiendo lo que perdí». Hubo un silencio, de esos que pesan más que cualquier palabra. Yo lo miré sin rabia, sin pena, solo con esa distancia de quien ya sanó una herida que antes parecía eterna. «Daniel», dije despacio, «todos pagamos por lo que hacemos, tarde o temprano. Tú lo estás haciendo ahora. Yo ya lo hice hace tiempo, y por eso soy libre». Él asintió, con los ojos húmedos. «¿Sabes? A veces me pregunto si el amor verdadero existe». Sonreí, apenas. «Sí, existe. Pero empieza cuando aprendes a amarte a ti mismo». Se levantó, murmuró un «gracias» y salió. Y en cuanto la puerta se cerró detrás de él, respiré profundo. No porque me doliera, sino porque sentí alivio. Porque por fin entendí que el perdón no siempre es para el otro. A veces es para uno mismo. Me acerqué a la ventana, observé el reflejo del sol en los edificios y pensé, no lo perdoné por él, lo hice por mí.
Y por primera vez desde aquella noche, sentí que la historia estaba completa, que por fin, la mujer que fui y la que soy podían mirarse sin reproches. Pasaron algunos meses desde aquella visita. Daniel desapareció de mi vida por completo. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni una disculpa más. Y, sinceramente, no las necesitaba. Mi paz ya no dependía de sus palabras, sino de mis decisiones. El negocio seguía creciendo. Nuevos clientes, proyectos, incluso entrevistas para revistas locales. Por primera vez, la gente empezaba a reconocer mi trabajo, mi nombre, mi historia. Una tarde, recibí una llamada de una periodista. Hola, Marta. Me llamo Ana y estoy preparando una serie de artículos sobre mujeres que se reinventaron después de una traición. Tu historia me inspira. ¿Aceptarías una entrevista? Me quedé en silencio unos segundos. Había pasado tanto tiempo tratando de enterrar el pasado que no sabía si quería revivirlo, aunque fuera con orgullo. Pero luego lo entendí. No se trataba de revivirlo, sino de resignificarlo. Acepté. El día de la entrevista me senté frente a las cámaras con la misma calma con la que, un día, enfrenté el dolor. La periodista me preguntó de todo: cómo descubrí la infidelidad, cómo salí adelante, cómo transformé la rabia en fuerza. Respondí sin filtros, pero sin odio, porque ya no hablaba desde la herida, sino desde la cicatriz. Cuando la entrevista se publicó, no esperaba nada, pero el video se volvió viral. Miles de mujeres comentaron, compartieron, escribieron mensajes agradeciendo por haber puesto en palabras lo que ellas nunca se atrevieron a decir. Gracias, Marta, por recordarnos que el amor propio también es amor. Tu historia me dio fuerzas para salir de algo que me estaba matando. Leí cada mensaje con una mezcla de emoción y humildad. Nunca imaginé que mi dolor pudiera servir de luz para alguien más. Y en ese momento lo comprendí todo. La vida no me rompió para destruirme, sino para reconstruirme. Un día, mientras caminaba por el centro, una mujer me detuvo. ¿Eres Marta?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Asentí. Solo quería decirte que gracias a ti dejé a un hombre que no me respetaba. Ahora soy libre. No supe qué responder, solo la abracé, y entendí que a veces el verdadero propósito del dolor es convertirte en la voz que otros necesitan escuchar. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela. Miré al espejo y vi a una mujer distinta, segura, tranquila, en paz. La misma que un día se prometió que el dolor no sería su final, sino su renacimiento. Tomé mi cuaderno y escribí: fui traicionada, sí, pero también fui salvada, porque de todo lo que perdí, lo único que valía la pena recuperar era a mí misma. Sonreí. Y por primera vez sentí que podía cerrar ese capítulo sin miedo a que doliera. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Una voz temblorosa habló del otro lado. Marta, soy Laura. Necesito verte. Es urgente. Y ahí supe que la historia, tal vez, todavía tenía una última página que escribir. Pasaron unas horas desde la llamada, pero no pude concentrarme en nada. Laura, después de tanto tiempo, después de todo lo que había hecho, ¿por qué querría verme ahora? Había algo en su voz, un temblor, una urgencia que no sonaba a culpa, sino a miedo. Y aunque una parte de mí quería ignorarla, otra, la más humana, necesitaba escucharla. Nos encontramos al día siguiente en una pequeña cafetería del centro. Era un lugar tranquilo, con aroma a café recién molido y lluvia golpeando las ventanas. Cuando entré, ella ya estaba ahí. Vestía sencillo, sin maquillaje, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Por un segundo, dudé si aquella mujer era la misma Laura que un día me había traicionado.
Me acerqué despacio. Ella levantó la mirada y murmuró: «Gracias por venir». «No lo hice por ti», respondí con serenidad. «Lo hice por cerrar esto de una vez». El silencio entre nosotras fue pesado. Solo se escuchaba el sonido de las tazas y la lluvia cayendo. Laura respiró hondo y dijo: «Marta, necesito que me escuches. No busco tu perdón, solo necesito decirte la verdad». «¿Qué verdad?», pregunté sin emoción. Su voz se quebró. «Daniel nunca te engañó». Me quedé inmóvil. Sentí que el aire se detenía. «¿De qué hablas?», susurré, con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Laura bajó la cabeza. «Fue idea mía, todo. Yo estaba enamorada de él desde hacía años, incluso antes de que tú lo conocieras. Cuando ustedes se casaron, juré que lo superaría, pero no pude. Intenté alejarme, pero cada vez que los veía juntos, me consumía la envidia. Así que inventé cosas, lo provoqué, lo confundí. Y cuando finalmente cedió, fue porque yo lo presioné, lo manipulé, le mentí sobre ti. Le dije que tú también lo habías engañado. Me quedé sin palabras. Las manos me temblaban, pero no de dolor, sino de una furia helada. ¿Y después?, logré decir. Cuando tú los descubriste, él me dejó. Nunca volvió a hablarme. Y hace unos días lo encontré destruido. Está enfermo, Marta. Muy enfermo. Y antes de irse, me pidió que te dijera la verdad. El tiempo se detuvo. Las palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza, como un eco imposible de detener. Daniel, enfermo. Daniel, arrepentido. Daniel, inocente. Me levanté sin decir nada. Laura me tomó la mano, llorando. «Por favor, no me odies más». «No te preocupes», dije con voz baja pero firme. «Ya no me queda odio para ti». Salí del café. El aire frío golpeó mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas cayeron sin resistencia, no por tristeza, sino por todo lo que nunca supe, por todo lo que el orgullo me había hecho perder. Esa noche no dormí. Pensé en llamarlo, en buscarlo, en decirle al menos una palabra, pero no lo hice. A veces el perdón llega tarde, y aunque el corazón lo pida, la vida no siempre da segundas oportunidades. Semanas después recibí una carta, sin remitente, solo mi nombre, escrito con esa letra que conocía tan bien. «Marta, no busco que me perdones. Solo quiero que sepas que todo lo que amé en esta vida lleva tu nombre. Gracias por haber sido mi hogar, incluso cuando yo ya no lo merecía. D». La carta terminó con una mancha de tinta, como si la última palabra hubiera sido escrita con las últimas fuerzas. La guardé en un cajón, sin lágrimas, sin ira, solo con gratitud, porque entendí que incluso en la mentira había amor, y que a veces la verdad llega no para sanar, sino para enseñarte a dejar ir. Miré por la ventana y murmuré: «Te perdono, Daniel, pero sobre todo, me perdono a mí». Y con eso, cerré el último capítulo de una historia que comenzó con una traición, pero terminó siendo el retrato de mi renacimiento.